lo dijo en la primera hora. Bien, 7:09 a.m. Efectivamente es miércoles para debatir, para reflexionar. Miércoles en nuestro panel. Siempre destinamos este día y estos minutos para recibir a invitados con diversas visiones sobre los temas que planteamos y que ponemos en la agenda de discusión. Hay expectativa porque, digamos, la relación entre el gobierno y la asamblea en los últimos tiempos ha sido muy compleja, muy compleja. Desde el fantasma mismo de la denominada muerte cruzada, la posibilidad o capacidad constitucional del presidente de la República para disolver la función legislativa, luego más recientemente el otro lado de la muerte cruzada, la posibilidad de que la asamblea destituya al presidente de la República, que finalmente tampoco prosperó, y luego de aquello se abrió, me parece a mí, una suerte de tregua, si se le puede llamar así, que ha provocado que el presidente de la Asamblea Nacional la semana anterior le envíe al presidente de la República una comunicación, de alguna manera, palabras más, palabras menos, limando asperezas y pidiéndole que se vuelvan a sentar en la mesa de diálogo para diseñar una agenda conjunta de trabajo. Esto ocurre luego de que el presidente de la República veta totalmente el proyecto de reformas a la ley de apoyo humanitario. Me parece que son 6 vetos totales en el actual periodo legislativo del presidente de la República respecto de iniciativas aprobadas por la Asamblea, y a su vez la Asamblea ha negado 2 iniciativas enviadas por el Ejecutivo a la Asamblea, la ley de inversiones y el proyecto de ley de libre expresión y comunicación. La cosa aquí es, ¿hay o no la posibilidad de acercar posiciones? Y por eso hemos invitado 3 visiones desde el Parlamento sobre esta relación ejecutivo-legislativo. Natalia Arias tiene la gentileza de acompañarnos. Ella es integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL y además es parte de la bancada de Acuerdo Nacional, el BAN, ella pertenece a CREO. John Vinuesa, asambleísta de la provincia de Chimborazo, independiente. Y Joana Ortiz, asambleísta de la Alianza Unión por la Esperanza UNES, representa la provincia de Loja. Gracias a los 3 legisladores, legisladoras por acompañarnos en esta mañana. Y empiezo con Natalia Arias. Bienvenida, buenos días. ¿Hay o no posibilidades de una reconstitución de la relación ejecutivo-legislativo? Muy buenos días, estimado Fabricio Belkis y amigos que nos escuchan en esta mañana. Un saludo también cordial para Joana y también para John, colegas asambleístas. Sí es posible, siempre será posible si existe disposición de las partes. Y de hecho, pues, la semana pasada tuvimos una muestra ya puntual de este punto. De este tema. La comunicación remitida por el asambleísta Virgilio Saquicela pues fue recibida, fue vista con buenos ojos y además también ya contestada, al punto que esta semana pues ya se arrancó la semana laboral dentro de la asamblea el día de ayer con una reunión entre los jefes de bancada y el presidente Saquicela para poder ir definiendo cómo podría empezar a materializarse este punto, habiendo ya conocido la respuesta por parte del ministro de Gobierno en representación del presidente. ¿Esa respuesta no fue acompañada de condiciones, asambleísta Arias? Nuestra única condición, si cabe la expresión en ese término, es que pues esto sea absolutamente transparente. Creo que existe también voluntad en ese sentido y que además los temas que se discutan pues sean debatidos ampliamente, ¿no? Es básicamente el mismo planteamiento que se ha recibido también de parte del asambleísta Saquicela. Entonces, lo único que estamos buscando, obviamente, es que la metodología del caso pueda realmente surtir efecto, y lo definido hasta este punto únicamente es que el proyecto con el que se arrancaría es la ley de inversiones. Y ya una nueva versión. Y ya vamos a profundizar sobre aquello. Gracias, asambleísta Arias. Asambleísta John Vinuesa, bienvenido. ¿Qué implica esta disposición de las partes a la que hacía referencia Natalia Arias? Porque evidentemente ha existido un primer paso y es la intención de sentarse a dialogar, pero esto sin duda ya en el camino requerirá de varios elementos. Bueno, yo quisiera pensar en que existen titulares, ahora sí vamos a conversar, o se rompió el diálogo, pero la realidad es que no existe eso. La realidad es que es un mismo proceso que va a continuar igual que antes. ¿Qué significa eso? Que hay temas en los cuales se van a poner de acuerdo la Asamblea y el Gobierno, y hay otros temas en los que no se van a poner de acuerdo, y en algunos que va a ser en parte. O sea, exactamente igual que como ha pasado hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué diferencias podemos tener? Tenemos, una de las diferencias es que en este periodo de esta presidencia se encuentra más disposición de diálogo antes que sumisión. Creo yo que la presidencia anterior tenía mucha más cercanía al gobierno y por lo tanto aceptaba lo que él decía.
En esta presidencia de la Asamblea veo que existe más búsqueda de diálogo, no de sumisión. Esto tiene que ver también con el hecho de que esta asamblea, a diferencia de otras, no es una asamblea llena con una mayoría absoluta que se convierte en un patio trasero de Carondelet. O sea, es lo que han habido las asambleas anteriores con uno u otro gobierno. Sin importar el gobierno, han sido lo que diga el presidente porque los 70 votos ya los tenían. Esta asamblea es diferente, es una asamblea mucho más debatiente. Hay mayorías que en algunos temas se ponen de acuerdo, en otros no. Voy a poner un ejemplo clarísimo, y es el hecho de que un gran opositor al gobierno son los socialcristianos, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. Sin embargo, en la ley de inversiones y en otras iniciativas, inclusive en el proceso en el que se podía dar la destitución del presidente, votaron a favor del mismo, votaron a favor de las tesis de gobierno. Y esto es porque esta asamblea, por fortuna, es una asamblea que no tiene ya una posición marcada de principio a fin. No es afín al gobierno, absolutamente, no es opositora totalmente. Es decir, creo yo, es una asamblea que sí busca, digamos, en el fondo, en esencia, un equilibrio democrático en posiciones opuestas. No hubo un momento en el cual tal vez no la asamblea, pero sí la conducción de la asamblea era afín al gobierno asambleísta Vinuesa. Claro, en la presidencia anterior eso es lo que señala. Esa sí fue una presidencia afín al gobierno. La presidencia fue afín al gobierno. No la asamblea, dice usted. No la asamblea totalmente, porque evidentemente habían cosas en las cuales no se podían poner de acuerdo. Y sabemos que esta bronca asamblea-gobierno, que no es de ahora, que no es de este país, que no es de esta década, es de toda la vida. Así son las asambleas frente a los presidentes en sistemas presidencialistas. La única institución que es capaz de mantener un equilibrio en un sistema presidencialista es la asamblea. ¿Qué pasaría sin asamblea? Sin asamblea ya se hubiera aprobado esa ley de inversiones en la versión que fue presentada. Es decir, una entrega hacia el privado total de los servicios y bienes del Estado. Sin la asamblea hubieran pasado todas las iniciativas de ley, todas, absolutamente todas, lo que el presidente hubiera planteado. Esta asamblea ha frenado algunas cosas, ha apoyado a otras, ha sido bloqueada por el presidente a veces, no ha sido bloqueada, es decir, ha dependido de lo que ha sucedido con las diferentes mayorías por temas. Ni siquiera por una cosa ideológica completa e integral, sino por temas en específico. Correcto, asambleísta John Ortiz, bienvenida. Sobre la base de estas reflexiones, ¿podríamos decir que este diálogo encaminado llegará a buen puerto o será más de lo mismo, como ha dicho el asambleísta Vinuesa? Muchas gracias, buenos días Fabricio, Belkis, un abrazo también a la ciudadanía y un saludo a los colegas asambleístas. A ver, a mí me parece que en Ecuador particularmente la política tiene que construirse en base a una escucha permanente, pero sobre todo considerando dos temas. Uno, que el desarrollo no se da por bloqueos, y dos, que el diálogo político es saludable siempre y cuando sea transparente y enmarcado en objetivos comunes, en objetivos nacionales. Yo espero que en este nuevo momento que tiene la Asamblea con la elección de nuevas autoridades, donde se ven representadas las fuerzas políticas que fueron electas por el pueblo ecuatoriano, podamos tener una agenda que pueda responder a las demandas de la ciudadanía. Evidentemente se puede construir a partir de los consensos y en los disensos ver cómo canalizamos esas demandas de la gente que evidentemente son constantes porque no hay acceso a salud pública de calidad, no hay medicamentos. Ayer aprobamos, por ejemplo, yo creo que la Asamblea está cumpliendo su función. Ayer aprobamos, me parece que la ley de carrera sanitaria. La ley de carrera sanitaria, mientras el ministro de Salud Pública despedía a enfermeros, médicos y a personal de salud. Pero la aprobación de esa ley, perdón que le interrumpa, la aprobación de esa ley por lo menos fue consensuada con el Ejecutivo. No vaya a pasar lo que pasó con la ley de apoyo humanitario. Permítame contestar eso. Ya, bueno, tenemos un segundito, Natalino Samalita. Cierra la idea, Joan. Es positivo porque la bancada oficialista respaldó esa ley. Y lo digo porque nosotros conversamos con los médicos, con las enfermeros que fueron a la Asamblea,
Y mientras estaban contentos por la aprobación de esta ley, también nos pedían, yo estoy en la Comisión de Derecho al Trabajo, que los escuchemos y que los recibamos porque habían sido despedidos. Entonces, en realidad, es importante el diálogo, pero también es importante comprender que se requiere que el gobierno pueda tomar también decisiones, tener voluntad política. La solución a la crisis en un 90% depende del gobierno porque es aplicación de política pública. Nosotros podemos hacer leyes, pero se requiere de recursos, se requiere de política pública para poder garantizar el cumplimiento y la aplicación de esa normativa. Y en este caso, por ejemplo, el plan anual de inversiones de este año es el más bajo de los últimos años. Entonces ahí también es importante saber si el gobierno nacional va a encaminar este diálogo a cumplir con las demandas de la ciudadanía y de nuestro lado, que yo sí les digo, desde la bancada de la Revolución Ciudadana, somos una oposición democrática, una oposición propositiva, que incluso ante propuestas que ha hecho el Ejecutivo, nosotros hemos presentado alternativas. Y siempre lo vamos a hacer así en función de las demandas de la gente. Correcto, asambleísta Arias. Sí, quería referirme a este último punto con respecto a la ley de carrera sanitaria. Este es un tema sumamente importante, ayer aprobado por unanimidad dentro de la Asamblea, y esto responde realmente a que este es uno de los poquísimos ejemplos en los que ha habido una coordinación. Comparemos aquí dos situaciones, ¿no? Por un lado, la Asamblea Nacional pues aprobó hace algunos meses también las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, específicamente relacionado pues con aquellos puntos que hablaban de la equiparación salarial para los docentes. Este fue un punto en el que con las recomendaciones, en este caso pues las inquietudes expresadas dentro de la mesa pues por parte del ministerio correspondiente, el ministerio en este caso de Educación y el ministerio también de Economía y Finanzas, pues no fueron recogidas, fueron absolutamente ignoradas, al punto que incluso mientras se pretendía la derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico, que tiene pues su componente tributario, su componente de reforma tributaria, también se vinculaban estos temas como financiamiento para esta ley. Es decir, me explico con esta contradicción que existía en ese proyecto. Uno no puede decir voy a derogar esa ley y al mismo tiempo decir los recursos que provengan de esa ley sirven para esta otra ley que estoy intentando aprobar. Esa es definitivamente una postura como poco incoherente. Y no fue el caso así. Ahora pues en la Comisión de Salud se mantuvo un diálogo mucho más directo, específicamente liderado por la asambleísta María José Plaza, miembro de esa comisión, para lograr que efectivamente exista en este caso pues la disposición para este tema. Comparo los dos casos porque tienen que ver con dos grupos, tienen que ver con dos importantísimos grupos dentro del país, los maestros y también quienes pertenecen a la carrera sanitaria como tal, médicos, enfermeras y demás afines. Pero verá que en el caso de los maestros, al final, la Corte Constitucional termina no dándole la razón a la visión que usted señala. No, parcialmente, porque resulta que acogiéndose a la fuente de financiamiento que definía la Asamblea, en alguna medida, y esto es muy importante decirlo, vincula también esos recursos que ya habían dicho. Ojo que cuando estamos hablando de estos temas que tienen que ver con financiamiento, tiene necesariamente que actuarse con el Ejecutivo pues en coordinación. Ojo que en este punto pues ahí yo tengo que referirme a algo que mi colega Yominoesa había dicho. La coordinación no puede satanizarse, por favor. La coordinación es indispensable para que después, más adelante, estas situaciones pues no se den. Ojo, me refiero nuevamente a este punto. Uno no puede decir este proyecto está vinculado a recursos que vienen de una ley que yo mismo pretendo derogar, pues. Entonces, señalando la posición de quienes han defendido, en este caso, pues, la derogatoria y al mismo tiempo la necesidad de usar esos recursos para un fin en particular. Usted dice, no nos dieron la razón. No, sí nos la dieron en el sentido de que era necesario identificar cuál era el financiamiento y dejarlo por sentado para que pueda entrar en vigencia que estos recursos tienen que estar, por supuesto, definidos desde la entrada. Pero le recuerdo que el presidente de la República vetó totalmente ese proyecto de ley por inconstitucionalidad y fue a la Corte y la Corte echa abajo el veto total. Usted puede señalar eso y efectivamente, pero el punto particular en este tema era el financiamiento. ¿Por qué? Porque excedía. Permítame hacer ahí una nueva referencia en este caso. ¿Cuál es el monto que se esperaba en recaudación?
alrededor de 1.400 millones, 700 y 700 en los 2 años en curso, 2022 y 2023. ¿Y cuánto demandaba en recursos esta ley? Más de los 1.400 en un solo año. Por supuesto que había una postura en ese sentido. En todo caso, la Corte se ha pronunciado y se va a acoger, de hecho, pues ya eso está en marcha, se tienen los 90 días, ya están en curso, esto va avanzando. Pero aquí el punto, en realidad, es realmente cuál es el financiamiento. Y contrario, pues, al caso que acabo de referir, en el sentido, pues, de la alza salarial a los maestros, que sin duda, pues, es indiscutible que era necesaria, lo que se discutía de fondo es el financiamiento y cómo hacerlo progresivamente. En este caso en particular con los ecuatorianos que pertenecen, que realizan pues su carrera dentro del ámbito sanitario, existe esa posibilidad, ha existido esa posibilidad de coordinación. Hay varios ejemplos de cosas en las que definitivamente ahí sí recojo las palabras, hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo, sin duda alguna, pero hay cosas en las que sí. 2 ejemplos adicionales, en este caso pues uno que tiene que ver con específicamente la provincia del Guayas, 3 cantones para los que se legisló en función de la necesidad de hacer una simplificación para apostar por la regularización de los terrenos, Monte Sinaí. También otro proyecto que salió pues con el apoyo de la gran mayoría de quienes conforman la Asamblea Nacional. Quedó por completo opacado en una semana compleja, sin duda, de cambio de autoridades. Entonces, estos son los temas sobre los que hay que ir debatiendo. No todas las comisiones tienen el mismo nivel de rendimiento, pero es importante que se conozca, y esto pues tengo que señalarlo. La comisión a la que pertenecemos, John Vinuesa y yo, pues tiene un ritmo de trabajo que, a pesar de que hemos tenido... Es desarrollo económico, ¿no? Así es, desarrollo económico. Tiene la particularidad también de tener un solo representante de cada una de las bancadas, excepto en este caso la bancada del Acuerdo Nacional, que en este momento tiene 2. Entonces, esa es una dinámica importante realmente de rescatar, más allá de los momentos tensos que hemos tenido por los urgentes han caído en nuestra comisión. Sí hemos logrado avanzar en algunos temas, e incluso cuando hemos tenido unas discrepancias significativas, las hemos logrado abordar. Correcto, asambleísta Arias, asambleísta Vinuesa. En efecto, dice la asambleísta Arias, habrá temas en los que evidentemente no habrá acuerdos o no se cedería. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de la ley de comunicación, las reformas aprobadas? Se ha anunciado un eventual veto total, parcial, no se sabe todavía. Entiendo que la Asamblea Nacional está por pronunciarse también a propósito del veto a la ley de uso legítimo de la fuerza. ¿Cómo mira usted estos escenarios? A ver, yo voy a poner un ejemplo, que es la ley de la interrupción del embarazo, se acordarán ustedes. Habían 2 posiciones, 22 semanas, una posición que decía que hasta las 22 semanas se legalice la interrupción del embarazo en caso de violación, y otra posición que decía máximo 6 semanas, o sea, entre 1 mes y medio y 5 meses para que sea legal la interrupción del embarazo. ¿Qué hizo la Asamblea? 15 semanas, después de diálogo, debate, discusión, bronca, gente afuera, 15 semanas. Las 15 semanas no le gustó a nadie. Y así suelen ser las decisiones de la Asamblea, decisiones que no le gustan a nadie, tal cual cualquier negociación que se da en el mundo. Es decir, en una negociación nadie está totalmente contento. ¿Qué pasa con las diferentes leyes respecto al gobierno? Para mí, y este es un criterio que yo lo tengo personal, el gobierno tiene algunas líneas que son claras. Una, quiere privatizar los servicios del país, privatizarlos, delegar, ponerlo en manos del privado. Eso es algo que el gobierno lo busca hacer. Debilitarle al Estado, hacerle más pequeño, lo dirá más eficiente, como quiera que sea, cualquier eufemismo es bueno, pero busca que el Estado se debilite, y eso hace que no invierta en salud, que no invierta en educación, sea el costo que sea. Fíjese lo que pasa con los ministerios. Ministro de Finanzas dice no pasan los recursos. Los otros ministros dicen, es que el ministro de Finanzas no me pasa recursos. El ministro de Finanzas dice, es que los ministerios no gastan. O sea, no, hay un problema de ejecución. No es un problema de ejecución. Eso lo supimos con la salida de Marcelo Cabrera. Que puso un tweet y luego lo borró. Exacto. Pero no es un problema de ineficiencia.
De hecho, es muy eficiente lo que están haciendo, porque acuérdese usted que si no gastan todo, el próximo año tienen menos presupuesto. Y eso es parte de esta búsqueda de debilitar el Estado para hacerlo privado. Sí, o sea, es una cosa muy eficiente lo que está haciendo este gobierno. A veces uno dice, pero si no lo logra, ¿qué va? Con la ley de tributaria logró en un mes lo que en 4 años hubiera querido lograrlo. O sea, no era solo lo tributario, eran otros temas de inversiones, cambio de reglas, que el gobierno lo consiguió con una ley. No, o sea, entonces el gobierno tiene unas líneas claras que yo creo que las está logrando. Y lo está logrando también porque tiene acuerdos. Y aquí me siento en el medio de dos posiciones que parecen opuestas, pero que no lo son tanto. Y voy a decir algo que lo voy a dejar así, ¿no? ¿Qué pasó con la destitución del presidente, con ese proceso? Para mí fue algo así como, tengo una bala en la pistola y digo, te voy a disparar, y ¡pam!, disparan al aire, sabiendo que están disparando al aire y que ya no hay más balas. Sí, eso no es una especie de acuerdo. Yo tengo esa sensación. Sí, sensación, porque no lo puedo comprobar. A ver. Porque esas cosas ¿Usted cree? ¿Usted cree que hubo ahí algún acuerdo? Cuénteme. No lo sé. Cuénteme su visión, estimado asambleísta John Vinuesa. Así como le estoy diciendo, es que no crea que no se dialoga y justamente, vea, con Natalie tenemos reuniones todas las semanas, 1, 2 o 3 reuniones en Comisión de Desarrollo Económico. Y en esa comisión hay momentos en los que nos ponemos tensos, porque al menos mi posición en muchas cosas son contrarias a la visión de gobierno. Pero en otros momentos dialogamos en el mismo día. En el mismo día, el punto 1, estamos dialogando sobre algún artículo y en el artículo 2 ya no nos hablamos porque estamos en posiciones contrarias. Así es la política, así es la democracia, así tiene que ser. Y eso es lo que le digo. ¿Qué pasa con estas tensiones fuertes? Que al final se logra un equilibrio de algún tipo. El equilibrio como el que le puse de la ley de interrupción del embarazo, que termina no gustando a todos. Otra de las líneas que tiene el gobierno clara, creo yo, lo digo así, es la defensa al sistema bancario. O sea, cualquier regla, cualquier norma que de alguna manera pueda debilitar el poder de la banca es una línea roja. Y esas posiciones, cuando las vemos frente a los diálogos que seguro tienen con otras bancadas, es donde va a haber una oposición fuerte. Un tema que ya mismo viene, el tema laboral. ¿Qué va a pasar? Vamos a debilitar el sistema de estabilidad laboral frente a una flexibilidad. El gobierno seguramente va a ir por el lado de la flexibilidad. Y otras bancadas van a ir por el lado de la estabilidad. Nuevamente va a haber tensión, nuevamente va a haber bronca y ojalá nuevamente habrá un momento de equilibrio. Correcto, Joana Ortiz. Aquí John Vinuesa ha colocado ahí un tema que, claro, podría generar controversia. Yo solo le dejo así en el aire porque sí, así pero es ya como está. deja boteando la pelotita y sí quisiera ahí que retome la conversación Joana Ortiz sobre eso. Por supuesto, y con todo el respeto, John está equivocado. En esto me parece que, porque fue la bancada UNES la que con 47 firmas pidió la activación de esta salida constitucional, porque no se puede hablar ni de conspiración ni de golpismo cuando está contemplado en la Constitución, y fue una respuesta al clamor ciudadano, porque había mucha violencia en las calles, porque había una situación que era muy difícil que ya se pueda salir. Incluso me parece que fue importante trasladar ese debate de la calle al Parlamento, a la Asamblea Nacional, para poder discutir y debatir sobre este tema, incluso para generar hasta una especie de presión, que el gobierno sepa que no puede hacer lo que le da la gana porque hay un contrapeso que es la Asamblea Nacional y que representa a la ciudadanía y que debemos conectar con esas demandas ciudadanas. Empezamos con 47 firmas y me parece que terminamos con 81, por ahí unos equivocados. Pero ustedes plantearon esa salida constitucional a sabiendas que necesitaban 92 votos y que no tenían 92 votos. Que era muy difícil. Bueno, pero era una respuesta también a la ciudadanía y al pedido de la gente de que cese
la violencia que se vivía en las calles. No era un tiro al aire, como dice John Vinuesa. No era un tiro al aire, pero tampoco fue un consenso ni un acuerdo con otras bancadas. Sí, activamos porque se requerían 46 firmas, nosotros éramos una bancada de 47, somos una bancada de 47 legisladores, y que estamos respondiendo a la gente, que estamos respondiendo a las demandas de la ciudadanía. Por lo tanto, me parece que incluso ahí ya otras fuerzas políticas, otras bancadas pudieron sumarse de alguna forma a esta salida constitucional, que incluso me parece que la misma revocatoria del mandato es otra salida constitucional que ya han sido bloqueadas, pero que evidentemente requieren de una escucha por parte del gobierno, para que sepan que en la calle hay desesperación porque hay hambre, porque no hay trabajo, porque no hay acceso a la salud, porque hay inseguridad. Y mira, en materia de seguridad ciudadana se tiene que hacer mucho. Ayer vemos cómo se nombra a una nueva autoridad para una Secretaría Nacional de Política de Seguridad. De seguridad y política pública, algo así. Seguridad de Estado. Exacto. Que vendría a ser lo que en nuestro gobierno fue un Ministerio Coordinador de Seguridad. Enhorabuena que se pueda establecer una institucionalidad del tema de seguridad que pueda aplicar política pública, porque recordemos que Moreno eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad, que establecía la política pública en materia de seguridad interna y externa, eliminó el Ministerio de Justicia, que tenía que ver con la política de rehabilitación social. Gran parte de lo que está sucediendo hoy en las cárceles es porque no existe política de rehabilitación social, y esto evidentemente ha sido un tema que ha costado vidas y que definitivamente tiene que tomar acciones el gobierno en relación a este tema tan importante que le preocupa también a la ciudadanía, la inseguridad. Yo misma he fiscalizado el ECU 911 en la provincia de Loja. No funcionan las cámaras, hay consolas que están sin personal, hay instituciones que están articuladas, que deberían tener personal trabajando para despachar las emergencias, que no están asistiendo, y que incluso el director del ECU 911 ha acudido a las comisiones correspondientes, en este caso me parece que fue a la Comisión de Transparencia, para explicar cuál es la situación del ECU 911 en el país. No solamente pasa en Loja, pasa en todas las provincias del país, que estos centros, que era una plataforma que recibían las llamadas para atender riesgos, emergencias, temas de inseguridad, no están al 100%. Y esto, digamos, que es un componente de todo lo que tiene que ver. La misma Policía Nacional, por ejemplo, en la provincia de Loja no funcionan alrededor de 30 patrulleros porque no se ha firmado o no se ha actualizado un convenio con la aseguradora. ¿Y esto qué quiere decir? Que estamos debilitando la institucionalidad, que se está debilitando de alguna forma ese servicio público. ¿Con qué objetivo? Probablemente para que la gente exija atención, incluso puedan privatizar los servicios públicos. En eso nosotros no vamos a ceder, nosotros no estamos de acuerdo incluso con una nueva ley de inversiones, que sería como el primer ejercicio de este nuevo momento de la Asamblea Nacional. Ahí hay 3 temas que para la bancada UNES no son, digamos, negociables, porque la primera ley de inversiones que envió el Ejecutivo, por ejemplo, planteaba reformas al Código Monetario. La que fue negada a inicios de año. Planteaba reformas al Código Monetario Financiero que no planteaban inversiones, sino acomodos para el sector de la banca, que actualmente tenemos una ley de alianza público-privada que perfectamente puede funcionar en ese marco normativo para que opere las inversiones que requiere el gobierno crear, que incluso ya tenemos ejemplos como el puerto de Pozorja, que se dio en una alianza público-privada, y que tranquilamente se puede utilizar la normativa vigente para operar los temas que el gobierno desee en cuanto a construcción de obras en alianza público-privada. Pero lo que nosotros no vamos a ceder es que se privaticen los derechos, como por ejemplo la salud, y obras que ya están construidas. Correcto. Y que son derechos que tiene la ciudadanía. Y un último punto, por ejemplo, en el tema de incentivos. Se han planteado incentivos que incluso deberían plantearse a través de metas. Este incentivo me va a generar cuántos empleos, cuánta producción, cuáles son las metas. Vamos a apoyar los incentivos, pero cuáles son las metas de esos incentivos, que incluso habría que evaluar también desde la Asamblea Nacional. Existen alrededor de 10 leyes relacionadas a los temas de incentivos.
que tendremos que ver si en realidad han funcionado, cuál es el aprovechamiento tal vez de los sectores empresariales, de los que incluso puedan beneficiar a emprendedores, a microempresarios, que garantice una mejor calidad de vida para la ciudadanía. Correcto. Finalmente es lo que Permítame rapidito, le voy a dar la palabra a Natalia Arias, pero necesito hacer un corte para cumplir con nuestros patrocinadores. Estamos dialogando una interesante tertulia ahora mismo con Natalia Arias, John Vinuesa, Joana Ortiz, asambleístas, hablando justamente sobre la agenda parlamentaria, ¿no? Y lo interesante de esta charla es que los tres representan a diversas visiones político-ideológicas en la Asamblea Nacional. Les robo unos minutos, voy a la pausa aquí en A Primera Hora. Tengan la bondad de no desconectarse de nuestra señal informativa. Volvemos. 7:42, la segunda parte de esta tertulia analizando los temas de la Asamblea Nacional. Tanto John Vinuesa cuanto Joana Ortiz plantearon y adelantaron estas líneas rojas dentro de este diálogo gobierno legislativo y hablan de lo que ellos han denominado la privatización o la participación del sector privado en temas que le corresponden al sector público. ¿Qué responde a eso Natalia Arias? Creo que lo primero que tiene que ser dicho en este contexto, estimado Fabricio Belkis y amigos que nos escuchan, es que es indispensable que quienes trabajamos dentro de la Asamblea Nacional nos tomemos al menos la molestia de leer el Plan Nacional de Desarrollo planteado pues para todo el periodo. Allí se pueden notar cuáles son las prioridades de gasto e inversión para todos los sectores que de hecho pues así lo requieren. No hay ninguno en este instante que pueda pues excluirse de ese punto. Y recordar también que estamos en una situación, a veces eso se nos olvida porque como ya no usamos las mascarillas y pues estamos todos vacunados, que estamos en un contexto de recuperación post pandemia. Nosotros encontramos a las instituciones públicas y al Estado como tal prácticamente pues no solo debilitado, lo que sigue de eso. Y recuperar aquello pues ha tomado tiempo, ha tomado esfuerzo y seguirá pues en ese camino. En realidad los cambios, los últimos que se dieron en razón de las manifestaciones, estos cambios en gabinete, estas nuevas estructuras que se están organizando, obedecen al hecho necesario de gastar según ese Plan Nacional de Desarrollo, sin ningún ánimo, por favor, eso tiene que quedar absolutamente claro, de reducir esos valores para el año siguiente. Eso sería realmente pues impensable para esta administración, para el gobierno del encuentro. Asambleísta Arias, permítame, sí, dos cosas puntuales se dijeron. De un lado, el asambleísta Ortiz dijo que como bancada no van a ceder a temas como la privatización de derechos, refiriéndose al tema de la salud. Y el asambleísta Vinuesa dijo que el gobierno, en cambio, no cedería en temas financieros en aquellos que están ligados a la banca. A eso voy en ese punto. Primero quería dejar claro absolutamente que no hay una intención para nada de gastar menos en este año para que el siguiente año pues resulte menor. De hecho, ese es el punto en realidad del que discutimos ampliamente cuando se analizaba la proforma, es en relación pues contra qué se compara y cómo se hacen realmente pues ese tipo de análisis dentro de la comisión correspondiente, la de régimen y también dentro de la asamblea. Sostengo, porque así lo dicen en este caso las cifras, que se triplicó el presupuesto específicamente, y eso solo por acordarme de esta referencia, se triplicó el presupuesto destinado para poder hacer atención con transferencias directas, que no son una cosa distinta a los bonos. De hecho se amplió la base como tal y se trabaja en ese instante a través del registro social y con la información que se está levantando en el nuevo censo que ya ha arrancado pues en sus primeras etapas para poder ir perfeccionando, porque efectivamente pues nosotros sí nos ubicamos en el contexto que acabo de describir, una etapa de recuperación económica en la que se perdió empleo de calidad, se perdió empleo incluso por fuera de la formalidad, y es indispensable recuperarlo. Ahora, con respecto a lo que usted ha mencionado, y también debe quedar absolutamente claro, nosotros tenemos una línea roja con respecto a la dolarización, y también va a estar de acuerdo al asambleísta Vinuesa en que es de esa forma en la que lo hemos expresado. No es al sistema financiero, que ojo, el sistema financiero no es estrictamente los banqueros. El sistema financiero está aquí presente en esta mesa, o alguno de nosotros tiene pues sus recursos, los que tenga, pocos o muchos, debajo del colchón. Cuando estamos hablando del sistema financiero, estamos hablando de los depositantes y de la confianza que tienen los ecuatorianos o no para poder entrar a la bancarización. Y de esta forma tiene que ser asumido cualquier golpe a la banca que se pretenda, pues, porque el presidente es banquero y
debilitarlo de esa forma, en realidad lo que está haciendo es atentar contra la confianza que ha costado construir 20 años después de los episodios de finales de los 90. Entonces, esto de hecho pues tiene que tomarse con la responsabilidad del caso. De otra forma, no estaríamos ahí. Reitero sobre esos puntos que me parece absolutamente necesario. Yo también me temo que debo coincidir en el punto, estimado John, no es posible un acuerdo para pretender la destitución del presidente. De hecho, pues este fue un mecanismo activado, como se ha descrito aquí en la mesa, por parte de UNES. Nosotros en 3 días de debate, 3 días completos de debate, 100 intervenciones, de un total de 137 asambleístas, pues hasta ese punto pues no logramos ver que alguien demostrara que en realidad existía la configuración de estos temas, entonces que se describían como grave conmoción nacional. Pero aquí hay que detenerse en relación a aquellos puntos que definitivamente sí tienen que quedar dentro de la reflexión y por supuesto traducirse en acciones concretas. Me refiero nuevamente pues a los cambios en el gabinete, que no pueden ir únicamente pues no pueden representar únicamente pues cambio de cabezas, tienen que representar cambio de política al interior y de hecho pues esta parte probablemente no tenga el foco de atención de la prensa como tal o en general de la asamblea, porque son los cambios que tienen que irse realizando pues en cascada, porque definitivamente hay que hacer ajustes, sin duda, no somos ajenos a la situación, por eso es la declaratoria de la situación que se presenta dentro de los hospitales, por eso la declaratoria de emergencia, por eso es necesario también pues invertir tiempo y recursos en el seguimiento de ese mismo plan al que me he referido, es parte de nuestras tareas allí, y de hecho pues también todo el trabajo que se está realizando en las mesas de diálogo, pues ya ha arrancado la tercera, las 2 primeras llegaron a muy buen puerto, después de largas horas de discusión entre las partes, los representantes de la CONAIE y los representantes del gobierno, que van cambiando entre mesa y mesa según el tema que corresponda, naturalmente por las competencias que tenga cada uno de esas carteras del gobierno nacional. Y esto pues va avanzando. ¿Qué nos enseña este punto? En realidad, que es posible llegar a este tema. Y ojo, que nosotros jamás vamos a justificar que las movilizaciones hayan tomado un tinte violento. Eso hay que decirlo, por favor. Eso no es lo que dice la Constitución y no es admisible dentro de un Estado democrático. Siempre es posible ejercer, siempre va a ser posible ejercer la resistencia, la oposición o el criterio contrario. Incluso el reclamo como tal puede ser perfectamente expresado pues en ámbitos pacíficos. No es dable en este caso y tiene que, como se definió dentro de la Asamblea Nacional, a través de la Defensoría del Pueblo, investigarse cuáles fueron las afectaciones a los derechos humanos y también incluir ahí, por supuesto, también a los policías, porque no son otra cosa también que ecuatorianos ejerciendo su trabajo. Correcto, John Vinuesa. Ay, a ver. A ver, hay una carretera que une Guayas con Chimborazo, la costa con la sierra, que está con unos Payatanga, Colta, sí, Cumandá, esa misma. Bocay, El Triunfo. Esa misma, por donde ya prácticamente no van ni los camiones ni nadie porque está lleno de huecos. El tramo Payatanga-Cumandá es un desastre. Es brutal, es ahí lleno de muertes, hay gente que muere todo el tiempo y una provincia que está paralizada por esa carretera, por el estado de esa carretera. ¿Qué fue? ¿Cuándo? Estaba ya designado, estaba ya el contrato, estaba listo el monto y no lo hacen y no lo hacen y no lo hacen. Le insistía al exministro Cabrera, pero un montón para que lo haga y no lo hace. ¿Por qué? Porque simplemente o es inoperancia del ministerio o es que no le pasaba recursos el Ministerio de Finanzas, porque todos los procesos ya estaban listos. Sí, de cualquier manera, la pelotita y el dedo señala a un trabajo de estos ministerios. Sí, esa es una cosa. Y ahí es donde podemos ver hacia dónde va el Estado. Vamos hacia un debilitamiento de los servicios públicos para que luego sean privados. Yo creo que sí es así. Sí, cuando vemos que hay unas cárceles, porque no son
centros de rehabilitación social, cuando vemos unas cárceles en las que vemos tanta matanza, tiene mucho que ver con procesos de control debilitados, tiene mucho que ver con unas administraciones deficientes, tiene mucho que ver con que alguien no hace lo necesario para que eso se arregle. Es como que lo dejan ahí, botado, como al guagua que está sin cambiarse el pañal, así de fácil, y lo deja. ¿Por qué? La pregunta es el por qué. ¿Por qué hay tanto problema de salud? ¿Por qué hay tanto problema en cada una de estas áreas? Yo creo y sigo creyendo que es esta línea de debilitarle al Estado para llevarle hacia lo privado. Esa es mi sensación y difícilmente la voy a cambiar. Respecto a temas como la ley de inversiones. A ver, el otro día hablaba con un empresario y decía, pero John, usted es muy izquierdoso, déjese de cosas. No es así. Una cosa es tener una ley de inversiones donde existan las alianzas público-privadas que ya existían desde antes y que requiere muchos cambios también porque esa ley tiene sus complicaciones. Y otra es hacer una ley en la cual el gobierno pueda poner todo tipo de normas, reglas, las reglas de juego de cómo entregar al privado lo público. Tanto así que en la ley de inversiones que el gobierno buscaba aprobar, lo ponían por fuera del sistema de contratación pública, a estas entregas de lo privado, de lo público hacia lo privado, a estas delegaciones, fuera del sistema de contratación pública, con un comité compuesto por 4 ministros y un coordinador de estos ministros, que era quien designaba la normativa, las reglas de cómo entregarle al privado lo que es público. En esa ley, eso no es posible, no es aceptable. En esa ley de inversiones buscaban hacer lo que ahorita está haciendo el Congo. En el Congo se está entregando las selvas africanas a manos del privado para explotación. Acá los manglares, los ex manglares, los que ahora son camaroneras, siguen siendo todavía tierras del Estado concesionadas al privado. Pues en esa ley de inversiones, en vez de pensar en un proyecto de recuperación del manglar que dé trabajo en el turismo a las comunidades, o sea, una real ley de inversiones que además conecte con lo medioambiental, en vez de eso lo que daban era en un artículo las pautas para que se venda esas tierras, para que se venda al privado miles de hectáreas, ¿sí? Y ponían un montón de explicaciones. Entonces, ahí es cuando una cosa es que el gobierno tenga unas líneas y busque hacerlo como sea, con todos los extremismos del mundo. Y por otro lado, tengamos una asamblea que también va frenando eso, va frenando y trata de poner equilibrios. El hecho de que se haya negado, se haya bloqueado esa ley llamada de inversiones, y que eso signifique que ahora nuevamente a través del diálogo, ya no una imposición de gobierno, sino a través del diálogo, se presente una ley más moderada, significa que la Asamblea está haciendo lo que tiene que hacer, un equilibrio. Fíjese respecto al disparo al aire que le decía, con eso cierro la intervención. Cuando se dieron el paro nacional, sí, el haber puesto desde la Asamblea, yo no le pongo una bancada u otra bancada, desde la Asamblea aparece esta posibilidad de destitución legal, absolutamente legal el proceso. Se da este proceso, ¿no? Se siente que el gobierno dice, aguanta, creo que ya me toca hablar, creo que ya me toca sentarme a dialogar. No, se le pone en un jaque al gobierno y el gobierno empieza a dialogar, empieza a conversar. El mismo presidente de la Asamblea se genera una primera mesa de diálogo que luego de alguna manera es bloqueada y como que no le quisieron dar protagonismo y aparece una mesa por otro lado. Eso fue lo que pasó. Pero el momento de la votación, mire, Fabricio Belkis, no es que las votaciones en ese momento se deciden. Muy pocas veces. Generalmente ya están las votaciones decididas en bancadas e inclusive votos como el mío, que no son de bancada, ya están decididos, porque yo ya sabía, yo no creo en las políticas de este gobierno, entonces me parecía que estaba actuando mal y era ya casi evidente que iba a votar a favor de la destitución. Pero ya se sabía que no habían los votos. Había una salida que, sin ser yo jurista, me parecía obvia. Párale, déjale en suspenso el proceso, para que esa bala al aire quede ahí.
No lo quisieron hacer. No quisieron parar, se podía haber suspendido indefinidamente esa sesión, porque ya los momentos del paro ya no eran como para una destitución. Entonces déjalo ahí y le dejas, presidente, atento, todavía tenemos esta bala ahí, atento, que es lo que en democracia legalmente está establecido. Pero no, decidieron disparar al aire. PAF, sabiendo que no habían los votos. Cerraron la posibilidad, el gobierno está más tranquilo, evidentemente, porque ya no tiene eso, esa posibilidad, y ya, eso se da porque hay diálogos previos, claro. Una cosa es que en unos comentarios exista un sí o estoy a favor, estoy en contra, en blanco o negro, pero la realidad política de este país o de cualquier democracia significa una búsqueda de equilibrios. Acabamos de pasar en la República Italiana la caída del gobierno, del presidente, la destitución de la Asamblea. Hubo disolución de la Asamblea, sí. Sí, la disolución de la Asamblea. Y eso es parte de estos procesos democráticos en donde cuando ya no hay un acuerdo final, pues simplemente se activan mecanismos de recambio, que a mí me parece justos, legales, y la búsqueda siempre de un equilibrio. Correcto, vamos con la asambleísta Joana Ortiz. A ver, aquí dos temas. El uno es que, después voy con lo que dijiste, John. El primero es que es una realidad que el plan anual de inversiones es el más bajo de los últimos 15 años. Y en eso sí es importante mencionar que haber desmantelado el Estado permitió que no exista preinversión. Por lo tanto, si el gobierno quiere invertir, no lo va a poder hacer. Y además hay otro tema ahí, la persecución por parte del Estado, por ejemplo, desde la Contraloría, ha generado que autoridades no quieran ejecutar presupuestos por temor a que luego los persigan o a que los encarcelen o a que los glosen, ¿no? En todo caso, este es un tema que debilita la institucionalidad y que impide tal vez el desarrollo. Ojalá y se pueda resolver este tema, ¿no? Porque es necesario que quienes están en funciones y quienes tienen la capacidad de ejecutar presupuestos, de aplicar política pública, lo hagan sin temor, porque eso va a beneficiar a la gente y va a llegar con una solución a los problemas que tiene la ciudadanía en relación a la falta de acceso a la salud pública, a la inseguridad, a la falta de trabajo digno. Lo que decía Natalie y también John con respecto a la movilización reciente. Sí hubo conmoción social interna, de hecho creo que sigue existiendo. Fabricio en la mañana leía, me parece que un tuit de la inseguridad, de un caso de inseguridad. De inseguridad. Yo veía hace 2 días un caso lamentable de una hija que lloraba a su padre muerto en una silla de ruedas en un hospital público por la falta de atención, y muchos casos más, incluso enfermos con enfermedades catastróficas que no están recibiendo medicinas. Mientras eso ocurra, sigue existiendo una grave conmoción interna, sin hablar de todo lo que sucede en las cárceles del país, que evidentemente generan también esa situación de inseguridad y de conmoción. Por lo tanto, sí había la salida constitucional, la planteamos nosotros, y no está cerrado porque no se concretó. Se puede volver a plantear más adelante, incluso el Ejecutivo también la pudiera plantear, porque es una salida constitucional y no fue un tiro al aire, fue también una manera de decirle a la gente, hey, aquí estamos, la Asamblea tiene que responder, el gobierno tiene que ceder y tiene que generar un diálogo transparente, sincero y con acuerdos que finalmente se cumplan, porque aquí lo que no podemos permitir es que sigan existiendo ofrecimientos que queden en el aire. Entonces ahí también es importante mencionar que se generó una violencia y sí, nosotros rechazamos la violencia, venga de donde venga. Existieron muertos, hubo pérdidas económicas, materiales, que eso tal vez se pueda recuperar, la vida humana ya no, lamentablemente. Y en ese sentido sí tenemos que decir que la aplicación o la activación, mejor dicho, del 130, del artículo 130, sí permitió incluso una salida, aunque no se estableció la que
la que garantizaba la Constitución, pero hubiese sido una salida pacífica y democrática, porque volvíamos a las urnas y era el pueblo ecuatoriano el que decidía qué gobierno iba a administrar el país en el tiempo que le restaba, y sobre todo qué legisladores nuevamente podían estar en funciones, ¿no? Porque aquí me parece que debemos de reconocer que la Asamblea Nacional es necesario que exista, es la representación tal vez más democrática que puede existir, más real del pueblo ecuatoriano, porque hay una diversidad de pensamientos y de criterios, y que ojalá y que este nuevo momento de la Asamblea permita realmente un diálogo transparente basado en objetivos comunes, que eso es lo que se anhela. Nosotros seguiremos siendo una oposición propositiva, de hecho hemos planteado algunas alternativas, por ejemplo, para garantizar trabajo digno. Yo mismo soy proponente de una ley para reconocer los derechos de los trabajadores de plataformas digitales. En las próximas semanas se va a tratar por primera vez este tema en el país. Y lo que queremos es trabajo digno, ¿no? Eso es lo que queremos también promover. ¿Seguiremos planteando alternativas al país? Sí, por supuesto. Hay una agenda legislativa que se aprobó hace pocos días por parte del CAL, de las autoridades de la Asamblea Nacional, basada en trabajo, en salud, en seguridad, y eso también se tiene que cumplir en el marco de lo que establece, digamos, la ley, pero además en el marco de un diálogo que pueda ser transparente y que pueda poner sobre la mesa los temas por los que vamos a tener consensos, y también cuáles son las líneas rojas en las que las fuerzas políticas no van a ceder. En este caso yo podré hablar de la bancada de la Revolución Ciudadana. No vamos a ceder en regresión en derechos laborales, no podemos permitir, por ejemplo, una ley paralela al Código de Trabajo que ya existe, que por un lado el Código garantiza derechos y que esta ley paralela que enviaría el Ejecutivo garantizaría más bien la precarización laboral. Entonces ahí tendríamos que evidentemente tener también nuestros puntos sobre el debate antes de que presenten las leyes, porque eso también es importante, no hacer las leyes a espaldas del pueblo ecuatoriano, sino generar procesos de socialización y de construcción con la ciudadanía. Ojalá que efectivamente se genere ese diálogo con resultados. Les quiero agradecer a los tres, valoro su tiempo, Permítame, su disposición. por favor, porque sí me parece importante cerrar. Ya, un minutito para cada uno, pero no se me cierra más, sobre todo por el tiempo de ustedes y también el nuestro. Tengan la bondad, asambleísta Natalia Arias. Creo que lo más importante en este caso es que las actuaciones sean coherentes. Nosotros hablamos de diálogo, hemos respondido favorablemente, nos hemos sentado en la mesa y así continuaremos de esta forma. No puedo decir lo mismo, lamentablemente, pues cuando la Asamblea Nacional, mientras también aprobaba este punto positivo que yo me refería pues a los cantones de la provincia del Guayas y la regularización de sus asentamientos, aprobaba también una nueva versión de la ley Mordaza. Eso es tremendamente negativo, nefasto pues para los cimientos de la democracia, para lo que quiere realmente proyectar el país. Entonces pues en ese sentido hay que actuar. Nuestro foco está puesto en la reactivación económica y en la generación de empleo de calidad, es decir, un empleo que en ningún sentido puesto podría asumirse como precario, y para eso es que es indispensable también traer la inversión, que en este instante pues es excepcional. La referencia en este caso del puerto de Pozorja, y yo me acuerdo en este momento de la zona de desarrollo económica del litoral, que está anclada a la Escuela Superior Politécnica del Litoral, son excepciones, lamentablemente, y eso es lo que tiene que convertirse en la regla en un país que quiere realmente apostar por el empleo de calidad. Correcto, asambleísta Vinuesa, un minuto también. Gracias. Quiero saludarle a Juan Peralta. Él hace un comentario en el que dice que mi pensamiento es peligroso y que tengo una astucia de veneno. Y está muy bien. Y le saludo, pero le quiero decir algo. Cuando alguien tiene una posición política ya directa y clara y no le gustan los grises, le gusta el blanco o el negro, pero a la mayoría de los ciudadanos sí nos gusta analizar, pensar y no estar parados en una posición o en otra. Miren, yo estoy aquí al lado de dos asambleístas brillantes que han sido muy claras y transparentes, muy claras y coherentes en sus pensamientos, a pesar de que no estén en la misma posición. Y yo a veces estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dice Natalia Arias y a veces estoy también de acuerdo con lo que dice. O sea, es así la política, es una política en la cual existen momentos en los que hay acuerdos y existen momentos en los que tiene que haber el disenso. Esperemos que el país siga caminando
hacia ese deseado centro, a ese deseado lugar donde podamos encontrar un equilibrio que aunque no nos guste del todo. Joana Ortiz. Bueno, agradecerles por el espacio y decirles que la Asamblea Nacional tiene que conectar con las demandas de la ciudadanía, que no se trata solamente de ofrecer nuevas plazas de trabajo, sino de garantizar dignidad en la vida de la gente, y dignidad es tener una vivienda de cemento, como todos la tienen, no de cañas o adúas, y que aquí en realidad lo que nosotros necesitamos sí es sentarnos en una mesa de diálogo transparente, sincero, coherente, y que saludo que la asambleísta Arias haya mencionado que existe una respuesta por parte del gobierno, porque incluso sé que en la reunión de jefes de bancada del día de ayer, recién el viernes, según el jefe de bancada del BAN, tendrían una respuesta en relación a este planteamiento que ha hecho el presidente Saquicela para poder conformar una comisión mixta, para poder dejar a un lado las diferencias y enmarcarnos tal vez sí en esos consensos que nos permitan trabajar en función de lo que la ciudadanía necesite. De nosotros siempre tendrán propuestas alternativas, pensando en el bienestar de la ciudadanía, fiscalizando también, no para armar shows mediáticos, sino para buscar la verdad y para que se aplique lo que está en la norma. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, muy amable. Con los colegas. Un abrazo a la ciudadanía. Gracias a Joana Ortiz, asambleísta de UNES, a John Vinuesa, asambleísta independiente, a Natalia Arias, asambleísta del Bloque de Acuerdo Nacional. Valoro primero la disposición de participar en este panel, de venir acá presencialmente y de, obviamente, en este diálogo respetuoso, dar cuenta de sus coincidencias, pero también de sus diferencias. Al final, el país lo que espera es, como siempre han notado, que haya consensos, diálogos con consensos, y esos consensos se deriven en resultados que tanto requiere nuestro pueblo. 8 de la mañana con 8 minutos, voy a la pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.